rey David, un hombre conforme al corazón de Dios, cometió uno de los pecados más graves que encontramos en la Biblia: adulterio, engaño y asesinato. Entonces, ¿cómo es posible que Dios lo perdonara? Hoy exploraremos esta fascinante historia y descubriremos la profundidad del amor y la misericordia de Dios. Resalta que el perdón de David no significa que no enfrentó consecuencias, pero su historia nos da poderosas lecciones sobre el arrepentimiento y la gracia divina. Quédate hasta el final para entender cómo esta historia nos afecta a todos y que podemos aprender sobre el perdón y la redención en nuestras propias vidas. Parte 1. El pecado de David. El momento en que David ve a Betsabé desde su terraza y cómo eso lleva al adulterio. El engaño planeado por David para ocultar el embarazo de Betsabé y finalmente el asesinato de Urías, su esposo. ¿Por qué este pecado es tan grave? David no solo quebrantó la ley de Dios, sino también abusó de su poder como rey. La deshonra hacia Dios y las implicaciones de ser un líder que debía dar ejemplo. Impacto del pecado. Este acto afectó la relación de David con Dios, su reputación y su familia. Cita Salmos 32, 3-4, que describe el peso del pecado no confesado en la vida de David. Parte 2. La confrontación de Natán. La intervención del profeta Natán. El momento en que Natán confronta a David con la parábola de la oveja robada, 2 Samuel 12, 1-7. David reacciona con indignación al principio, sin darse cuenta de que él mismo es el hombre culpable. Cita 2 Samuel 12:13, he pecado contra el Señor. Este momento es crucial porque David no intenta justificar sus acciones. La importancia de escuchar las reprensiones de Dios y los mensajeros que Él usa, como la confesión sincera, es el primer paso hacia la restauración. Parte 3. El perdón de Dios. ¿Por qué Dios perdonó a David? Analiza el Salmo 51, escrito por David después de su pecado. Verso 10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Verso 17. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. La misericordia de Dios. El perdón de Dios no se basa en lo que hacemos, sino en su naturaleza misericordiosa. Salmo 103, 8-12. Dios reconoció la sinceridad en el arrepentimiento de David. A pesar de ser perdonado, David enfrentó graves consecuencias. La muerte del hijo nacido de Betsabé. Problemas en su familia, incluyendo la rebelión de su hijo Absalón. Esto muestra que el perdón no elimina las consecuencias terrenales del pecado. Parte 4. Que nos enseña esta historia. Resalta cómo el ejemplo de David nos anima a enfrentar nuestros errores y buscar a Dios con corazón humilde. La gracia de Dios es mayor que el pecado. Ningún pecado es tan grande que no pueda ser perdonado si hay un verdadero arrepentimiento. Lecciones para nuestra vida diaria. La importancia de la confesión y la rendición a Dios. Aprender a aceptar las consecuencias como parte del proceso de restauración. La historia de David no es solo un relato del pasado, es un recordatorio vivo de que Dios está dispuesto a perdonarnos, sin importar cuán lejos hayamos caído. Todo lo que Él busca es un corazón arrepentido. ¿Hay algo en tu vida que necesitas confesar a Dios hoy? Su gracia está disponible para ti. Deja tus comentarios y compartan cómo esta historia los ha impactado.